bueno que ya se encuentran listos para una nueva conexión con nosotros en su programa favorito, El Chateo. Soy Samar Jordi y en un minuto estaré acompañada de las mejores expertas que vienen hasta aquí a responder todas las preguntas e inquietudes que ustedes nos han dejado a través de nuestro chat. Y comenzamos desarrollando un tema muy importante. Mi hijo es hiperactivo. ¿Será que tiene déficit de atención? Luego en nuestro chat caliente responderemos preguntas como esta. ¿Cómo poner límites cuando algo en el sexo no me gusta? Y al final hablaremos sobre vivir en pareja, porque esto podría ser una tragedia cuando el amor se pone a prueba. ¿Preparados para el programa de hoy? Pues quédense conectados porque el chateo comienza ahora con este clip. Sufren porque sienten que sus hijos son muy inquietos, traviesos, juguetones, pero a veces esto se sale de la norma. Y hay mamás que están muy preocupadas porque dicen, mi hijo tiene hiperactividad. ¿Será que tiene un déficit de atención? Ese es nuestro tema de hoy y para desarrollarlo vamos a darle la bienvenida a nuestro panel de expertos. Tenemos a Adriana Ochoa, terapeuta profesional de la salud mental. Bienvenida, Adriana. También nos acompaña Yugle Rivas, psico-coach kids. Bienvenida, Yugle. Por este lado tengo a Paula Mochón, la mamá fitness, bienvenida. Y también nos acompaña Jainewell Romero, psicóloga clínica, una mamá sin filtro, chicas. Bienvenidas, de verdad, me encanta tenerlas aquí desarrollando este tema tan importante. Porque realmente es una preocupación para muchas mamás. Ahora, ¿qué tan frecuente puede ser este tema de la hiperactividad en los niños? Bueno, hoy en día es un tema que tiene mucha polémica y donde tú llegas a nivel social existe al menos una mamá preguntándose o planteando la hiperactividad infantil. Primero porque tiene muchas vertientes sobre el tema de que en teoría todo niño hiperactivo se medica, que ya vamos a hablar luego de eso, pero principalmente lo más importante es delimitar que la hiperactividad es una conducta esperada a cierta edad del niño. Si vamos a juzgar desde allí, todo niño entonces tendría déficit de atención e hiperactividad porque la mayoría de ellos a edades tempranas lo son. El punto o el criterio diferencial se viene a presentar cuando esa hiperactividad va a presentar problemas de adaptación en la vida del niño que la padece. Cuando ya empieza a presentar problemas para adaptarse a nivel escolar y en la convivencia familiar, no hablamos de una hiperactividad evolutiva propia del niño, sino que podríamos estar hablando de un trastorno o de la entrada de una condición. Ok, entonces, ¿a qué edad más o menos estos niños pasan por esta etapa de la hiperactividad normal, por llamarlo de alguna manera? Alrededor del año y medio el niño explora el mundo desde los sentidos y por ende a esas edades tempranas es esperado, porque me gusta más utilizar la palabra que es esperado y que no, para entender cuando algo sale fuera del patrón evolutivo. A edades tempranas es esperado que un niño explore el mundo y sea mucho más movido. A partir de un año y medio. Año y medio, pero ya a los 3 años ya el niño va teniendo más control motor y puede permanecer sentado en periodos de tiempo, de actividad. Es un niño que puede permanecer sentado haciendo una actividad o intentando colorear y con el pasar del tiempo el niño va adquiriendo madurativamente patrones que le permiten tener más control de sí mismo. Pero en el caso del niño hiperactivo pasa al contrario. Van pasando los años y en vez de tener más control motor, la mamá empieza a referir, le cuesta permanecer sentado, no termina actividades, todo lo pierde, es impulsivo, si está sentado, porque esa es otra falsa creencia. Para ser hiperactivo no siempre tienes que estar totalmente en movimiento o corriendo o para ejemplificar como Tasmania, dando vueltas. No. Ese sería el caso más extremo. Se puede detectar la hiperactividad incluso aquel niño que puede permanecer sentado pero mueve manos o pies o mueve o da golpecitos con el lápiz en la mesa, son indicadores de hiperactividad. O que tiene problemas de concentración. En la escuela, ¿verdad? El proceso de atención también es importante porque el trastorno de déficit de atención con hiperactividad tiene 2 ramas. Todo lo que tiene que ver con predominancia hiperactivo, que es este niño que brinca, que salta, que a lo mejor es más difícil controlar esa actividad, impulsivo, le cuesta controlar esa impulsividad y predominantemente desatento, cuando realmente se le dificulta la concentración, como estaba diciendo Yugle, pierde las cosas, pierde los materiales en la escuela, no logra saber cuando llega a la casa, no sabe qué tarea le pusieron porque se distrae y no puede concentrarte ante las actividades que requieren esa atención. Pero yo sigo viendo, entiendo perfectamente lo que me están comentando, pero sigo viendo como una delgada línea casi imperceptible para saber hasta dónde es normal y dónde empieza
la patología, por llamarlo de alguna manera, porque los muchachos, sobre todo los varones, tienden a ser así. Ay, tu hijo sí es travieso, pero ¿en qué momento uno se puede preocupar? Cuando empieza a afectar la calidad de vida del individuo que lo padece. La hiperactividad y el exceso de actividad motora es tanta que no le permite tener rendimiento académico acorde a sus capacidades. Es aquel niño que es inteligente, que tiene la capacidad de, pero por sus debilidades en la ejecución, porque eso es importante. Al hablar de hiperactividad, hablamos de un trastorno que afecta la ejecución de la capacidad, más no la capacidad. La mayoría de estos niños tienen la capacidad de aprender, son inteligentes. Son inteligentes. Sí, totalmente. Pero La su inteligencia debilidad está es totalmente inteligente. preservada. Casi siempre. Pero, ¿y cómo es la parte emocional de estos niños? Es decir, ¿cómo se conectan con otros niños? Ok. Generalmente se sienten rechazados. ¿Por qué? Porque estos niños tienen una capacidad de aprender mucho más fácil que la de los otros. Eso es lo que los lleva como a tener ya tedio en la clase, porque ya él tomó la idea de lo que el maestro está hablando y los otros no, todavía no. Entonces él se siente rechazado y los niños empiezan a rechazarlo porque generalmente, y ese es un problema de profesores, de mamás, nosotros siempre estamos diagnosticando esta enfermedad y esta enfermedad es sumamente delicada como para diagnosticar. Yo iba a decir, importante de este tema hay algo que a mí me molesta mucho como madre y veo mucho que las mamás de ahora, todos los niños, todos los hijos son hiperactivos. Todos. Y la realidad Es una que etiqueta. tú no puedes hacer eso con tu hijo. O sea, para que alguien diga que su hijo es hiperactivo, yo creo que tiene que ir con una persona especialista así y que es. esa persona te diga si sí lo es o si no lo es. Ahora, ¿por qué dicen eso? Porque realmente hay unas mamás que no saben controlar a sus hijos. Y también lo que yo he visto es que los niños no tienen mucha actividad física. Entonces, tú pretendes que un niño de 1 año y medio o 2 años esté sentado mientras tú comes con tu esposo y quieres que el niño se mantenga quieto durante 2 horas, eso es imposible. Y el hecho de que el niño no lo haga no significa que es hiperactivo. Sí. Tú le estás pidiendo a un niño que se comporte como un adulto y eso no es justo. Exactamente. Eso no me parece correcto. Y también, qué fácil para la mamá que lo mediquen y que el niño esté tranquilo. Para la mamá y la maestra. Sí, totalmente. Está totalmente opuesto a lo que yo considero y lo que yo pienso. Yo pienso que un niño de esa edad tiene que tener actividad física y tiene que tener un horario. Sí. Todos los días tiene que ir a su clase de natación. Todos los días tiene que tener una Para actividad que, física. como quemar esa energía que tiene. Sí, padre, que los niños Contestando un tengan poco la energía. pregunta que tú hiciste hace un rato, que cómo podemos determinar realmente es cuando ya comienza el niño a tener ese malestar que no se puede adaptar realmente al medio donde el niño normalmente se tiene que desenvolver, como decía Yugle, en la escuela, en la casa, en la familia, ya se están presentando todos estos inconvenientes. ¿Y cómo se relaciona emocionalmente con los otros? Muchas veces los que tienen mayor problema son los niños que son predominantemente impulsivos. ¿Por qué? Porque el control de la impulsividad se les dificulta en un cierto momento. Entonces, ¿qué pasa? Que están jugando y él le arrebata el juguete al otro niño, no sabe esperar los turnos. Entonces, los otros niños suelen ¿Son como molestarse. torpes emocionalmente o...? No, emocionalmente no tanto. Yo pienso que estos niños lo que tienen es problemas de ellos mismos aceptándose, precisamente por lo que se decía. Ellos necesitan quemar esta adrenalina, ellos son demasiado creativos y toca Pero mira, enfocarles pero esa hay algo que creatividad. Paula dijo que me parece tan importante, porque las mamás de antes quizás no trabajaban, se dedicaban a sus hijos, a trabajarlos, a acompañarlos, a llevarlos al fútbol. Tal. Las mamás de hoy en día no tienen tiempo ni para respirar, todas trabajan. El Y desayuno es como muy sonar. cómodo Pero también aquí ponerle una aquí etiqueta, enviarlo Pero a aquí hay un punto importantísimo, que es importante llevarlo para todo el que nos escucha lo puede identificar y no manejar culpa de probablemente creer que no tener hábitos en casa y tiempo es lo que genera la hiperactividad. Exactamente. Está el niño que por falta de hábitos y rutinas en el hogar y de estructuras puede presentar conductas que probablemente van alejadas de lo que es cumplir la norma. Que son diferentes. Pero el niño hiperactivo como tal, primero, al hablar de TDAH o ADHD, que sus siglas significan trastorno por déficit de atención y hiperactividad, Attention Deficit Hyperactive Disorder, no hablamos de una enfermedad, hablamos de una condición del neurodesarrollo. Es Lo- una- lo que no tiene que ver con la crianza Nada, ni con el nada, tiempo. nada. Ya. Y Tenemos eso que ir a una pausa comercial. Este tema está muy bueno. Ustedes no se desconecten porque ya venimos con más de El Chateo. Ya venimos. Y seguimos conectados contigo desarrollando este importante tema. Mi hijo es hiperactivo. ¿Será que tiene déficit de atención
Y antes de irnos a la pausa comercial, estábamos en esta polémica hablando sobre el papel o el rol de las mamás en la crianza de sus hijos y si ellas están contribuyendo o están más bien permitiendo que ellos sean hiperactivos. Ok, la mamá del niño hiperactivo es importante que tenga claro que no son las culpables de la causa del cuadro en él, pero sí los responsables. Porque si presenta los síntomas, desde responsabilizarte de ellos, tú vas a ayudar a que tu hijo aprenda desde lo que le ocurre. No es culpa de los papás, porque el origen del trastorno es del neurodesarrollo, no es una enfermedad, no es un síndrome. Es un trastorno porque consiste en que tener TDAH no es ni bueno ni malo, es solo tener un cerebro que funciona diferente. Independientemente de lo que haga la mamá, que si lo atiende todo el día o está en la calle. Porque de allí las mamás manejan culpa. Mi hijo es hiperactivo porque no le doy atención. Exacto. Y no es lo que lo condiciona. Hablamos del neurodesarrollo, son 2 neurotransmisores que uno se encarga de modular la conducta y otro de que el niño mantenga la atención. ¿Cuáles son entonces esos síntomas que te pueden ayudar a identificar a ti si tu niño puede tener déficit de atención o hiperactividad? Porque existen tres tipos. El desatento, que es el niño que solo tiene debilidades para prestar y mantener la atención. El predominantemente hiperactivo impulsivo, que sabe cómo concentrarse y lo logra, pero su comportamiento está desbordado a nivel de hiperactividad e impulsividad. Y el combinado, donde hay una mezcla de déficit de atención y de hiperactividad. ¿Cuáles son entonces los síntomas que tu niño puede presentar para emitir la alarma de que algo puede estar pasando? Por el lado de la atención, es olvidadizo, con frecuencia deja las tareas incompletas. Universalmente el niño con déficit de atención odia escribir. Por ende, dejan... ¿Tienes fea la letra o no? No escribe. No La maestra refiere del colegio, deja los temas incompletos. Para ponerte un ejemplo, he visto miles de pacientes que me dicen, ¿por qué si yo no me he mudado, tengo que escribir todos los días la fecha y dónde vivo si sigo en el mismo lugar? Porque todo lo que sea escritura le genera un malestar intenso. ¡Qué inteligente! Son ¡Qué brillantes. inteligente! Estos niños son adorables y principalmente de dónde parte todo. Es mentira que el niño con déficit de atención no puede prestarla. El problema del déficit de atención es mantenerla. Actividades que requieren esfuerzo mental sostenido, está comprobado que después de 5 minutos aproximadamente el cerebro se agota. ¿Qué es lo que hacen entonces? ¿En los adultos? Me levanto, empiezo a interrumpir, todo es aburrido, por eso dejan tareas incompletas. Pero ya va, ¿qué pasa con los videojuegos, por ejemplo? ¿Hay actividades que a ellos les gusta mucho que sí se pueden concentrar? Esa pregunta la amo que me la hagas, porque eso es lo que explica por qué los papás creen que esto es un tema de voluntad. Exacto. Cuando hablamos de funcionamiento cognitivo y cerebro, pasa lo siguiente. Cuando el cerebro recibe información donde un estímulo aparece con una frecuencia rápida e intermitente, el cerebro del niño con déficit de atención está preparado para captar la atención. Videojuegos, tablet y todo lo que es lo audiovisual. Por eso es que les hacen un estudio al inicio de lo que le hacen un electroencefalograma para ver sus ondas. ¿Qué pasa? Cuando aparecen estímulos con una frecuencia lenta e intermitente, Como el una cerebro, maestra en un pizarrón. como las letras del Exactamente. pizarrón o del libro que nadie las mueve, el niño se agota. Si esa pregunta no queda aclarada, tú que estás ahí escuchando nos vas a decir, si mi hijo con la tablet se concentra y no copia la pizarra, es un flojo, porque para lo que le conviene sí lo hace y para lo que no, no. Exacto, es decir, si el niño va a ver un juego de básquetbol, se va a estar pendiente del juego porque es rápido, pero si va a ver un juego de golf, se va a distraer. O Muy probablemente fácil. puede tener su tablet y tú lo ves y dices, tiene 30 minutos con la tablet o con el videojuego, pero le doy un lápiz y un cuaderno y dura 5 minutos con la atención. Es un tema de neurotransmisores y de una palabra que luego que tiene que ver con lo que lo causa, que se llama funciones ejecutivas. Ese cerebro del niño hiperactivo tiene funciones ejecutivas que todos los seres humanos tenemos, pero en el caso en particular de este niño, son las que imposibilitan que él regule sus emociones, por eso por lo general son impulsivos, se mantengan y presten atención. Ok, ¿estos Y niños no obedecen órdenes? Sí obedecen. Y Toca estimularlos realmente lo que mucho. pasa es que la forma de aprendizaje, porque el cerebro funciona diferente, es totalmente distinta. Entonces tenemos que buscar las distintas estrategias que nos sirven y se Accionar. adaptan a ese aprendizaje de ese niño. Wow. Pero por supuesto que con estimulación y aprendiendo estrategias específicas para el niño individualmente, eso le va a ayudar a desarrollar todas las habilidades necesarias que el niño necesita, porque Ahora, eso es lo importante. El trastorno se llama trastorno de hiperactividad y Déficit. déficit de atención. ¿Puede haber hiperactividad sin déficit de Sí, atención? totalmente. Definitivamente. Como lo O decía es como Julen, una de las modalidades. Hay tres hay tres modalidades. modalidades. Está el predominantemente impulsivo, hiperactivo, ¿ok? Ajá. Está el predominantemente desatento y el combinado, el Exacto. mixto. O sea, que pueden caer en cualquiera. En Ahora, cualquiera de los ¿todo números. niño hiperactivo tiene que ser medicado? No, Eso es
No necesariamente, no. Sí, porque yo Ese estoy, punto como es madre, yo importante. estoy en contra de medicar a mis hijos. A mí me gustaría que me den otras opciones. Por ejemplo, cuando yo daba clases de ballet, a mí me llegaban niños así. Y yo siento que cuando tienes una disciplina en donde los niños estén contenidos en esa disciplina y les esté gustando, o sea, estén haciendo algo que a ellos les parezca atractivo, sí veo un cambio evolutivo en donde se tranquilizan, donde realmente están poniendo más Sí, atención. pero Sí. Pola, pero por lo Mira. menos en la escuela, ¿cómo Mira, haces? sí, claro. Ese es el tema. realmente no todos los niños necesitan medicación, pero realmente hay unos que sí la necesitan. Correcto. Lo que tenemos que evaluar es, acuérdate que como individuos, como seres humanos, somos individuales. Lo que tenemos que ver es qué características tiene este niño y cómo está funcionando. Pero muchas veces sí necesita ese medicamento, sobre todo para mantener... casos extremos. Exacto, los Cuando casos hay un ¿Qué desbalance pasa, ¿Qué pasa químico. con ese niño que necesita un medicamento y se vuelve un adulto? Existen 3 ¿Toda la niveles. vida lo vas a tomar? El criterio para medicar es el siguiente. A ver. En el ADHD existen 3 niveles, leve, moderado y severo. El niño severo casi siempre va con medicación porque el nivel de agresividad y de conductas impulsivas pone en riesgo su integridad física y la de otro niño. Cuando O sea, eso es pasa, no se puede estar con el algo. criterio es medicar e incluso cuando el déficit de atención es tan severo, el niño tiene la capacidad para aprender, pero no emite la lectoescritura porque no se puede enfocar. Wow. Entonces empieza a generar incluso Ahí sí, problemas en el aprendizaje. En el caso severo, ¿Y cómo cambia el niño cuando está medicado? en 15 días después del fármaco hacer efecto en el sistema nervioso, el niño empieza a leer y no es un milagro. Wow. Él tiene la capacidad para aprender y ¿qué hizo el fármaco? Solo ayudarlo a fijarse. Entonces hay casos en los que es bienvenido y es necesario la medicación, pero en el caso de leve y moderado se agota primero el recurso terapéutico porque al tener el niño un IQ normal, que eso es un criterio para diagnosticar ADHD, el niño aprende a hacer lo que no sabe y desde la terapia tú puedes enseñar a un niño con este trastorno a mejorar sus hábitos académicos y sus hábitos de planificación y organización. Con terapia. Porque son poco autónomos y a controlarse. Ok. Es importante que cuando solo utilizas la medicación, viene a ser como un pañito de agua tibia al problema. Porque cuando ese niño llega a la adolescencia y se le da el alta, ¿quién lo preparó para la vida? Eso es lo que iba a preguntar. ¿Hasta Exactamente. cuándo le vas a dar, o sea, el medicamento por cuánto tiempo se toma? Es que acuérdate que todo depende del funcionamiento. De hecho, se tienen que ajustar las dosis de manera edad que y el peso. niño pueda ir funcionando. Y todo va a depender de ese niño. Inclusive, Pero lo va a tomar toda la vida, es mi pregunta. no necesariamente, no necesariamente. Acuérdate, cuando ya pasa la adultez ya comienzan algunos cambios, pero es importante recalcar que en este proceso de la infancia, donde está la medicación, esto es un trastorno conductual, ¿ok? ¿Qué pasa? Necesitamos hacer todo un abordaje de comportamiento para que el niño pueda ir adaptándose a ese medio social, a esas exigencias sociales donde el niño va a interactuar. Entonces es importantísimo, no solamente, como dice Yugle, no solamente poner el pañito Sino de eso, enseñarlo. pero combinar Enseñarle las hábitos. estrategias. Pero ¿qué pasa con esos adultos que uno los ve como hiperactivos y con déficit de atención porque los he visto? No hemos dado- y convivo con algunos de ellos. No hemos dado estadísticas. Del 3 al 6% de la población lo padece y al menos un niño por aula tiene el trastorno. Es el diagnóstico más común en la clínica infantil y no por cuestión de moda, sino de criterios que los justifican. ¿Se revierte o no se revierte? Acompaña toda la vida al individuo que lo padece porque no es una enfermedad. Y el adulto hiperactivo, por lo general, tiene va que a medicar. consulta deprimido porque no logra tener el control de su vida, no se mantiene en nada. Va por con el lo- psiquiatra. Sí. Entonces empieza un proceso de fármaco cuando no es tratado y es severo, porque muchos hiperactivos leves son funcionales y llegan a ser exitosos, pero en actividades que no son rutinarias, que son de espacio Wow. libre, porque no soportan Pero espacios este horarios. tema tiene control, con terapia, con medicación, en el Totalmente. caso de ser necesario. Lo que hay es que aprender sobre él, Saber que como lo existe. que estamos haciendo hoy en día, hablando sobre él y preguntarle a un terapeuta si sospechas que tu hijo podría tenerlo. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertos. Qué increíble aprendizaje en esta primera parte del programa. Y no se muevan en casa, porque ya venimos con nuestro chat caliente. Ya venimos. Y seguimos conectados contigo a través de tu programa favorito, El Chateo. Y entramos ahora, chicas, en el chat caliente. ¿Están listas? Sí. Vamos a leer estas preguntas que nos han enviado a través de nuestro chat. ¿Cómo poner límites cuando no te gusta algo en el sexo? Primera pregunta. ¿Cómo poner límites? Poner límites en el sexo es pensar qué es lo que yo quiero, cuáles son mis necesidades. Porque muchas veces las mujeres confundimos eso y para complacer al otro
nos ponemos un tamaño de senos gigante, nos ponemos cola, hacemos de todo para complacerlos. Pero Tenemos que complacernos nosotras. Claro, pero en el momento del acto sexual, que Decir está no. pasando algo que ya te incomoda, Sí, no. ¿vale? O sea, hay que Decir parar no, en el claro. momento. Yo Sí, creo. totalmente, E inmediato totalmente. y un no rotundo. No Exacto, estoy de acuerdo. no quiero. negociable. No, y es que realmente es algo no negociable si de verdad para ti es algo incómodo. En la sexualidad todo está permitido. Todo. Siempre y Todo. cuando para ti Siempre y sea. cuando Siempre y cuando los dos estén de acuerdo y se sientan cómodos. Y para eso yo creo que es importante establecer un clima de comunicación con tu pareja, poder tener la confianza de hablar y decir Total. lo que te gusta, pedir lo que quieres y decir que no a lo que no. Y negociar Exacto. lo que él quiere, porque siempre las expectativas de él son más grandes que las de uno. Tiene que ver con... No no, siempre, No siempre. no Se han visto siempre. casos, querida, se han visto casos. Tiene que ver, yo creo que con no dejarte tú por complacerlo a él. Es un tema de equilibrio entre los dos Y miembros de la en el pareja. momento en que algo te incomode, decirlo. Hablarlo. En ese Claro. mismo momento no guardarte nada, porque Nada. si no el volcán hace erupción. Correcto. A ver, si tuve relaciones con un familiar de mi pareja, antes de conocerla, ¿se lo debo contar? Yo pienso que todas las relaciones se basan en la honestidad. ¿Tú dices que sí? Yo Pero sí. todos tenemos una cuota de secretos y si fue Pero- en la vida anterior y no afecta, siento que es una sombra que no debería empañar porque no tuvo. yo estoy Lo de que no fue acuerdo. en tu año no hizo daño. Opino Lo que yo. no fue en tu año, lo que no fue en tu año no hizo daño. Mire, la filósofa Yugle está hablando de este momento. No, pero yo creo ¿Ustedes que qué sí, yo creo que dicen? sí se debe decir, porque tarde o temprano se va a enterar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es si la nadie familia, lo porque dice. es familia, Claro. pero sí se sabe. No, pero mejor. Sí se sabe mejor, porque luego si se sabe van a pensar que lo ocultaste por algún motivo ¿Por qué lo realmente oculté? importante. Pero Ocultarlo. le da valor a la relación actual decir eso. Eso, yo pienso que ahí está la clave, en preguntarte si realmente tú quieres comenzar una... es cierto que cuando tú puedes tener una vida pasada y no toda se la tienes que contar a tu pareja, son cosas que son Claro, tuyas, son tuyas. y te pertenecen, pero realmente si en un futuro, si tú le das valor a eso, sería bueno hablarlo, o sea, sería bueno comunicarse y llegar a un acuerdo, porque si está dentro de la familia... Claro, puede yo pienso que si a mí él importar me allí. pregunta, yo le digo la verdad, pero si no, ¿para qué voy a estar yo ahí? No sé, buscando lo que no se ha encontrado. Lo que está quieto, está quieto. Exacto. seguimos. Otra pregunta. Mi pareja nunca quiere salir a solas conmigo. Siempre quiere salidas grupales. ¿Será que no le gusta lo suficiente? O que no es lo suficientemente íntimo para poder estar con ella. Y no tiene Pero eso nada es que muy ver ni con raro. gustar ni con sexualidad. Yo lo No, veo al pero- revés, muy común, Samar. ¿Sí? Sí, yo veo que hoy en día las parejas no tienen nada en común. Entonces siempre están en un grupo grande y cuando estás en un grupo grande, Te sientes protegido. realmente no hay necesidad ni siquiera de hablar con tu pareja, ni Pero- siquiera de sentarte junto a tu pero pareja. realmente eso Y lo te- más importante es eso, la comunicación y la unión que puedas tener con tu pareja, aún teniendo a 1000 gentes alrededor o no teniendo a nadie. Eso te está mostrando que hay un problema. Claro, en la pareja. es lo que Hay yo veo. realmente. Eso realmente para que una pareja funcione necesita compromiso, pasión e intimidad, ¿ok? Y cuando tú no tienes la capacidad, y la intimidad no quiere decir relaciones sexuales, es esa capacidad de poder compartir, Ir a de cenar saber lo y que te hablar. gusta y disfrutarlo. Y disfrutarlo. Entonces, si tú no tienes esa capacidad de disfrutar esa intimidad con tu pareja y siempre tiene que haber otra persona, allí hay algo. Sí, ahí hay algo. Si tu pareja no quiere andar contigo a solas, siempre quiere Yo andar con siempre gente, tengo una ahí teoría. Si no te búscate- hace voltear el teléfono por un periodo de tiempo y olvidarte de que existe, no es. Exacto. Muy bien. Oye, está bastante... Oye, ¿qué te comiste hoy? A ver, no me gusta que mi pareja me vea a través de espejos mientras tenemos relaciones. No me gusta, dice ella. ¿Eso está mal? Pero eso es un No, fetiche que lo tienen sí. mucho en muchas personas. Debe y ser es que está normal. insegura de su cuerpo. No necesariamente, puede ser algo cuestión de gustos, o sea, Exacto. solamente de gustos. ¿Pero o qué sea, tiene de malo que la vea a través de espejos? Si no, porque puede ser eso, un gusto. Acuérdate que en la relación de pareja todo tiene que ser que me sienta cómoda y que me guste lo que estoy haciendo, Ajá. que lo esté disfrutando. Entonces, realmente, si no se siente cómoda, no es bueno que lo haga. Y no necesariamente está detrás aunque no me siento bien conmigo misma. Puede tener relación a que simplemente no le gusta esa práctica y ya. Ok, cierto. Seguimos. Última pregunta del chat caliente. ¿Vale disfrazarse para despertar la pasión de mi pareja o es una ridiculez? Bueno. Vale, ¿Y cuáles te son los gusta. disfraces? Esta lanzó dos preguntas porque después dice, ¿cuáles son los disfraces más sexys? No Ok. vale si tú Bueno. quieres disfrazarte y si tú lo disfrutas.
Totalmente. Y realmente es una práctica muy común, ¿sabes? ¿Sí? En consulta llega Sí. mucho y es una de las cosas que más Fantasía. fantasean los hombres, o sea, que tu pareja se disfrace. Y uno dentro de los más comunes tenemos enfermeras, jovencitas señoras del aseo, también les gusta. ¿Verdad? Como el servicio en la Pero casa. ustedes se imaginan nosotros, no sé, llegando a una tienda de disfraces a comprar, ¿tú lo harías? No, es divertido. A mí me llama Y la eso atención para nada. Es más, no me gusta ni en Halloween. Y después que usaste el disfraz una vez, lo lanzaste por ahí porque no, No, te lo van a volver a- eso se puede rehusar. Ay, ya no es Se lo sorpresa. pillan a uno los hijos y eso es gravísimo. ¿Por qué? Toca dar explicaciones. El tema de la relación es sencillamente si esa es su fantasía, si tú estás dispuesta a cumplirlo porque no te incomoda y principalmente que los dos lo disfruten. Exactamente. Por eso lo que para mí en la sexualidad está bien, quizás para ti no lo está, porque es diverso. muy amplia. Es individual. Totalmente. Es muy amplia. Bueno, chicas, estuvo genial esta parte del programa. Y ustedes quédense conectados con nosotros porque al regreso les vamos a contar que vivir en pareja podría ser una tragedia. ¿Quieren saber por qué? No se desconecten porque ya venimos con más de El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo. Entrando en este tema tan interesante, vivir en pareja podría convertirse en una tragedia cuando el amor se pone a prueba. Muchas veces nos casamos con el príncipe azul que después pierde el color azul y empiezan a aparecer adicciones o de repente ese príncipe se enferma y lo que creíamos que iba a ser un cuento de hadas deja de serlo. ¿Cómo manejar este tipo de situaciones? Pero vamos a comenzar tocando el tema de las adicciones que entiendo que es muy común en nuestros días. ¿Qué hacer cuando estás conviviendo con una persona y te das cuenta que es alcohólica, por ejemplo? Lo primero que tú tienes que hacer es identificar si realmente es alcohólica, porque mis niveles de alcohol social son diferentes a los ya a un nivel adictivo. Lo segundo es confrontarlo a él. Lo tercero es pedir ayuda de un especialista y lo cuarto, involucramos a todo el núcleo social. Si esto es así, si él está dispuesto, si él sale de la negación, porque la patología más grande de la adicción es la negación. Si él sale de la negación, si él acepta que tiene un problema, él puede ir a un centro de rehabilitación y podemos vivir funcionalmente con una persona Pero rehabilitada. tú estabas en tu etapa de noviazgo y él bebía socialmente y todo era paz y felicidad. ¿En qué momento esto se Cambió. puede convertir en un problema en la pareja? Mira, cuando ya tenemos indicios de que a lo mejor una persona toma demasiado y ya no se pasa de tragos muchas veces, ya puede ir incrementando esa situación según también él vaya interpretando las cosas, porque a lo mejor está pasando por algún problema, alguna depresión, alguna situación difícil para esa persona y va incrementando. Cuando se va incrementando y comienza a afectar directamente la relación de pareja y la familia, ya estamos hablando que hay un problema y entonces tendríamos que pasar por todos los pasos que está mencionando la doctora. Valoramos las consecuencias que la manera que él está, o sea, las consecuencias que está trayendo su manera de beber a la vida de él y a nuestra vida. A ver si Correcto. estás dispuesta a aguantar una cosa así para tu propia vida y cuando afecta a la familia es cuando uno tiene que estar muy alerta porque no me parece correcto ni justo que toda la familia esté involucrado en un problema en donde pueda traer cosas mucho más graves. Se dice Habrá- que la adicción es de contagio familiar, por eso tenemos que ser muy inteligentes, ser muy seguras y proteger a los que queremos. ¿Se vale que el amor lo aguante todo? ¿Qué pasa? El amor es un sentimiento, es uno de los sentimientos más fuertes en relación de la pareja, en el sentido del amor a lo que haces, el amor a la vida, porque es lo que te impulsa a. Pero el amor es un sentimiento, una emoción, como tú lo quieras calificar, que puede pasar. Solo que por paradigmas y creencias nos han enseñado que el amor es para toda la vida. Y resulta que Lo desde soporta allí... todo, en y las desde- buenas y en las malas, hasta que la muerte nos Salud y separe. enfermedad, pobreza, Exactamente. riqueza. Entonces es importante que esa persona que tiene esta situación que nos está escuchando entienda que no es culpable si siente que no puede tolerar la situación. Porque es muy diferente cuando tú aceptas y es una situación que ya conoces y tú de forma consciente eliges vivir esa vida desde ese lado con esa persona, o cuando es algo que pasa en el camino que probablemente no estés preparada para lidiar, que está afectando tu vida y la de tus hijos y que no es criticable que tú tomes decisiones en base a eso. Eso es bien importante, Porque que la es un gente no tema- te juzgue, ¿no? Porque siempre estás escuchando que todo el mundo se cree con la libertad de enjuiciar a la persona que deja o no deja a esa Total, persona. total. Y eso no me parece correcto. Pero es que ahí tú tienes que
considerar, y la persona que toma la decisión tiene que considerar, porque siempre hay alguien que te va a juzgar. Siempre. Lo importante Es de no oír, esto no es escuchar. no prestar Pero- atención a ese juicio, Claro, realmente correcto. tomar la decisión con respecto a tu necesidad, lo que tú esperas y lo que tú estás dispuesta o a tolerar o no. Exacto, y depende también de la situación, porque en el caso del alcoholismo, por ejemplo, muchas personas, y las conozco, han podido superar el tema del alcoholismo siempre y cuando quieran ser Claro, ayudados. Así es. En el caso de las drogas es mucho más complicado porque estas personas pueden tener conductas agresivas para sus hijos, para Es su que ese amor esposa, te puede y dañar estás a ti. peligrando Claro. tu vida. Ese tipo de amor te puede dañar a ti. Claro. Por eso es un tema de elegir. Y Pero se ¿cómo llama saber? codependencia. Codependencia es cuando cohabitamos con una persona que está preso de estos ¿Cómo podemos comportamientos. identificar? Porque hay mucha gente que es drogadicta social. No, no ¿Cómo hay el podemos drogadicto identificar? social. Digo yo, que no interfiere en su Día a día. en su día a día, la persona sale a trabajar, la persona cumple con todo lo que tiene que hacer Ese y es un está adicto consumiendo funcional, droga. porque lo hay de funcional. dos tipos, el funcional y el disfuncional. El funcional puede hacer eso, pero de todas maneras, ¿qué consecuencias le está trayendo? ¿Cuál es el ejemplo que están viendo mis hijos? ¿En qué se está desfogando la economía de mi hogar? Al final no es funcional. Cuando no estás, es haciendo, cuando funcional. estás haciendo algo que no es correcto y que está afectando a todos, no es funcional. Igualito Pues te se está dice afectando funcional tu es porque propio puede cuerpo. seguir viviendo Claro. y se sigue Pero desarrollándose. no llegas No. a una felicidad. Siguen el trabajo, siguen la familia, tiene sexo con su pareja, salen al cine, todo funciona bien, pero consume droga. Y sabes que hay una manipulación muy grande porque ellos saben que fallaron, entonces el fin de semana se porta divino y entonces después se vuelve un círculo Sí, vicioso. Y todo en el esas ciclo dinámicas de- entran muchos juegos psicológicos de victimización. ¿Qué pasa? En el alcoholismo, en las drogas y en algún trastorno psiquiátrico, que también puede ser un condicionante de cambio en la familia, entran dinámicas donde la persona que lo padece entra en victimización desde sin ti no voy a poder. Exacto. Entonces responsabiliza a la otra parte de la pareja de que probablemente no me siento cómoda con esto, tú no te dejas ayudar, pero va a caer sobre mi responsabilidad que él se suicide, que él se ponga peor o que se agudice el problema. Y es tan loco que llegamos nosotras, inclusive, a ser partícipes de ese mal comportamiento de miedo porque pensamos que vamos a ser Porque nos responsables y culpables. responsabilizamos, o sea, y es que ahí es donde nosotros tenemos que ver qué responsabilidad tenemos, que cuando uno está en una relación de pareja, ¿ok? Hay un 50 y un 50% de la responsabilidad de lo que yo hago y de lo que el otro permite, y Correcto. viceversa. Y entonces allí es donde nosotros tenemos que asumir que realmente cuando una persona a lo mejor tiene una condición donde no se puede controlar, o sea, una enfermedad mental grave, ¿ok? Ya podemos decir que esa persona necesita ayuda. Pero cuando la persona muchas veces, como en el caso de la adicción del alcoholismo, aunque es una enfermedad y necesita atención médica y psicológica, realmente la persona necesita responsabilizarse de su conducta y de lo que está haciendo para que eso permanezca en su Ahora, vida. Una ¿qué toma de pasa? conciencia. ¿Qué pasa? Hay muchas adicciones. Hay adicciones al juego, hay muchísimas adicciones. Yo A las conozco una compras. pareja que el marido era adicto al juego y quebró a la familia. Quebró. totalmente. Quedaron en la Llegan calle a ese Es que porque las él apostó consecuencias son hasta su graves. casa. Correcto. Entonces, ¿hasta qué punto tú puedes tolerar que este tipo de situaciones en nombre del amor? ¿Hasta qué punto? ¿Cuándo Yo te creo tiene que que no debes de decir ya tolerar. basta? Hasta ninguno, Yo creo que porque- no lo debes de tolerar. Pero la esperanza no la pierde la pareja de es esa que allí persona. cae tu No, pero- responsabilidad. no, entonces o sea, tú estás tienes- tú estás siendo responsable de permanecer y de permitir lo que el otro está haciendo. La que tiene que pedir ayuda eres tú, porque estás teniendo un comportamiento sumamente insano que está atacando a tu ser. Nos quejamos de lo que solo nosotros permitimos. Es como esa frase cuando la mujer dice, le perdoné todas sus infidelidades por amor. Tú estás escudando tu dependencia y tu incapacidad de tomar Y tu decisiones inseguridad, en claro. los sentimientos. La Y las que lo primera hacen vez. en el nombre de los hijos para Sí, mantener pero la La primera primera estructura vez que te familiar. lo porque hacen luego es se lo- culpa de él, Exacto. pero la segunda es culpa Culpa mía. tuya. Y peor Solo cuando mía. con tus hijos, porque luego se los achacas. Cuando esos niños crecen, les dices, por tu culpa o por Por el ustedes amor que te permanecí tuve, en esta sí, relación. Y es permanecí con una tu papá. culpa que de verdad después los No es hijos justo. tienen que trabajar muy fuerte. Y es muy difícil para esos hijos Ahora, soltar esa culpa. Si Y la pareja perdonar a está mami pero por la- eso. si la pareja está dispuesta, porque es que muchos dicen que están dispuestos y vuelven a caer, ¿no? Claro. Sobre todo con el tema de la adicción a las drogas, que es bien difícil. El alcohol también. Si está dispuesto a ir a terapia, si está dispuesto a buscar ayuda, se vale que la esposa entonces sí le dé esa Y si ves un oportunidad. cambio, ¿no? Pero Yo creo. ¿cuántas Es un veces cambio. se No, la vas es a lo que yo te iba a dar? decir, tienes que tener un tiempo y ver un cambio en esa persona, porque no sirve de nada aceptarlo
y seguir haciendo lo mismo, o ir a terapia y que no veas un avance. Así es. Bueno, tenemos que hacer una pausa comercial y ya venimos más con este tema tan importante. Y me voy con esta pregunta: ¿cómo manejar la depresión, que es un trastorno mental muy común en estos días? Cuando tu pareja cae en depresión, ¿qué hacer para poderla rescatar? Ya venimos con más aquí en El Chateo. Y seguimos conectados contigo aquí en El Chateo, desarrollando este importante tema. Vivir con tu pareja podría ser una tragedia. Y hablemos entonces de la depresión, porque quizás no es un adicto, pero le pasó algo en la vida, tuvo un problema en el trabajo y cayó en depresión. ¿Cómo manejar a una pareja deprimida y por cuánto tiempo lo puedes tolerar? La depresión es un cuadro clínico psiquiátrico, tenemos que partir de ahí. Y no todo el que está triste, no todo el que está distraído, no todo el que no está haciendo las cosas está deprimido. Es un desbalance químico. La persona tiene que tomar conciencia de que necesita ir a un psiquiatra, necesita ser medicado y necesita una terapia. Si él rechaza esto, no se quede ahí, porque es de contagio. La va a arrastrar. Eso es lo que yo iba a decir. Eso se contagia, la tristeza se contagia. Claro. El no pararte de tu cama durante días y una oscuridad. O sea, no puedes tú permanecer y dar tu vida. ¿Se a una vale ser persona. egoísta? Yo creo que sí. Yo creo No, que no ser tienes que egoísta. ser egoísta y pararte e irte de ahí, de esa relación. Tienes un compromiso contigo mismo y si tienes hijos, con tu familia. Porque yo creo que parar es desgastante estar... Pero es que tú lo amas, ya va. Tú lo amas, es el padre de tus hijos. Y tienes que rescatarlo y te conviertes en su enfermera, en su asistente, en su terapeuta, en sus... todo. No vale. ¿Hasta Yo dónde es saludable para una pareja aguantar para tratar de rescatar? Hay varias no lo vamos cosas a a poder tomar en rescatar. cuenta. Hay varias cosas a tomar en cuenta. Hay dos tipos de depresión, la depresión endógena y la depresión reactiva. Si la depresión es endógena, cuando la persona tiene este desbalance químico, que realmente es una enfermedad, tú puedes acompañar a tu pareja en este proceso, porque realmente el apoyo familiar para la persona que tiene la depresión es sumamente importante, siempre y cuando esta persona también cumpla con todo su proceso de tratamiento, su parte de medicación, su parte de terapia de conducta y pueda ir avanzando. También hay depresiones reactivas, pueden suceder en algún momento un evento que te va a hacer... Que son las más comunes, exacto, ¿verdad? que son Sí. las más comunes, que te va a afectar tu relación, porque a lo mejor estás deprimido, porque te pasó algo, no sabes cómo salir de esa situación. Y yo pienso que el acompañamiento de pareja es sumamente importante. Claro. ¿Ok? No es solamente, bueno, estás deprimido, te dejo y ya me voy yo también. Porque realmente es verdad que nosotros tenemos que pensar en nosotros mismos y en nuestra estabilidad. Pero también si tú eliges compartir tu vida con tu pareja y amas a esa persona, también puedes ayudar. O sea, y que en se ese le debe proceso. dar la respuesta ahí es de oportunidad. tiempo. Pero es que cuando es que ya, la vida es de juicios, porque lo que está bien para ti no está bien para Totalmente. otro. Y sencillamente, en cualquier situación que se presente, si lo vamos a hablar específicamente de la depresión, cuando tú realmente amas a esa persona, no lo vas a dejar solo. Porque el amor es ese motor y es esa fuerza que te va a dar la ilusión y te va a dar la fuerza para volverte el pilar de esa persona que sabes que no lo eligió, que no lo buscó, pero lo generó. Entonces, desde esa relación de pareja y desde el amor, porque a mi criterio es cuando te preguntan, ¿y qué es lo que sostiene realmente las cosas? El amor. El amor por el trabajo, el amor por lo que haces, el amor por tus hijos, el amor por la pareja. Entonces, desde ese punto de vista, cuando tú realmente amas, no, es que no lo vas a fingir o no vas a preguntarte si está bien o está mal. Exacto, lo vas Tú a vas hacer a y ya. apostar porque te van a hacer hacerlo porque sabes que con tratamiento él puede salir de ese cuadro. Pero darle un tiempo y ese yo también tiempo creo. tiene un día de inicio y un día de terminar. Es 6 decir, meses, evaluar, un año. negociar. verificar que esta persona, tu pareja, está haciendo, está poniendo de su Exactamente. parte Porque si y no, se quiere Antes recuperar. te vuelves tú responsable también de que no se paró de la cama. O sea, no estuve hoy Pero para es que la pararte de mayoría de las cama. personas Y no es deprimidas se así. levantan, porque la mayoría de las personas deprimidas, primero, necesitan, ¿qué pasa? En la depresión hay anedonia, pérdida de placer. Nada me motiva, Nada. nada me hace ilusión. Incluso no tienen relaciones sexuales mucho Porque de ello. afecta lo fisiológico, el sueño, la alimentación y lo que es la actividad sexual. Pero al haber esa baja de serotonina, se presentan estos estados que evidentemente va a depender mucho del entorno, que ayude a ese paciente a que él vuelva a tener la motivación para ocuparse. Pero no es tu responsabilidad Depender, tampoco. pero Llega en exacto. algún momento Responsabilidad. donde tú no eres responsable. O sea,
sí te ayudo, pero si no te ayudas tú, Claro. no puedo ser yo Pero es responsable que de hay ti. un Es que momento no te que el está- paciente no puede ayudarse solo y necesita de ti. Y ya cuando lo logra hacer, esa es la pregunta. ¿Te vas a mantener en el tratamiento y de forma responsable vamos a seguir construyendo Pero nosotros? depende, sí, pero depende de mucha gente, porque mucha gente no es así. Mucha gente te pone la responsabilidad a ti. O sea, a mí me pasó ¿Qué estás en algún haciendo tú para momento, ayudarlo? O sea, yo ahí estuve todo el tiempo y llegó un momento que ya era un chantaje. O sea, tú no estuviste, entonces yo no tuve motivación. Yo no... Y no, realmente el que Pero eso, tenga- eso ya es está terrible. fallando, pero Eso ya lo ahí puede está hacer cayendo la el- persona con la ¿Cómo familia, sin la familia. Pero o vamos sea, a hablar de esto que esto es compromiso. importante. ¿Cómo manejar la culpa en estos casos? Si de repente tu pareja tiene una enfermedad terminal o está te vas. pasando por una situación muy dura y tus amigas te invitan para tomarte un café, ¿ve? ¿Qué pasa contigo? Porque la te familia sientes juzga, mal y y la todo el familia mundo te juzga juzga, y no porque es- lo estás dejando. Pero realmente tú necesitas estar bien para poder ayudar a la otra persona. Y eso está en parte de esto. O sea, si tú estás atravesando un proceso de enfermedad con tu pareja, tú puedes tener un tiempo para ti. No quiere decir que si no estás las 24 horas del día con esa persona, eres una mala persona. Pero Pero tú así puedes tomarte funciona el tiempo. mundo. Sí, Sí, así es. pero realmente... Cuando aprendemos a no pararle tanto al mundo, vivimos tan felices. Nunca van a estar Exactamente. totalmente de acuerdo. Nunca y te están de van a acuerdo. juzgar. Y eso depende de lo que, como tú veas la situación y como lo la que te haga tú sentir. manejes para ti misma. ¿Y cómo manejarse, por lo menos en el caso de que tu pareja tenga un trastorno bipolar? Bueno, Porque muchas veces pasan desapercibidos en esa etapa de noviazgo, lo ves en la etapa de euforia, quizá en la etapa de depresión se esconde, pero cuando ya te toca despertarte cada día en la mañana y ver sus atardeceres y sus noches, entonces ahí te das cuenta. Mira, ¿Cómo manejar eso? Dentro de la estabilidad de un matrimonio, lo más inestable que te puede pasar es tener una persona con una condición al lado, porque no sabes, vives al día, no sabes cómo va a ser mañana. Y eso es una carga para el otro lado de la pareja, es agotador, a nivel de emociones, a nivel de miedos. Cierto. Cuando hay un paciente con diagnóstico, bipolaridad, trastorno de ansiedad, Esquizofrenia. Es horrible, esquizofrenia, es horrible. pero pasa otra cosa. Y esa Hemos es- hablado de lo negativo y el vaso se ve medio lleno, medio vacío. La pregunta sería, vamos a verla al revés. ¿Cuántos casos hay de pacientes esquizofrénicos compensados que han logrado llevar un matrimonio sano porque se han responsabilizado con una Exacto. intervención? Porque Pero sí mira los la hay. palabra que usaste, responsabilizar. Responsabilizar, es que hay Porque que si no es terrible, porque de verdad... respondió a. Y Yo ahí- tengo y ahí es que nos amigas estamos que refiriendo. padecen el trastorno de... Esquizofrenia, bipolaridad, todo La lo que- bipolaridad y no sabes qué esperar, tú no sabes cómo hablarle y son amigas, ni siquiera Pero eso una pasa pareja, cuando no sabes están cómo decirle las descompensados, cuando cosas. no tienen el Samar, fármaco. Samar, lo más importante es ponerle límites a esa persona, no permitir que transgredan los límites del respeto. Ahí ya cuando Y- se vuelve violento ya no Y podemos la edad de estar la con él. pareja influye en algo, es decir, somos más tolerantes cuando somos más jóvenes o al revés, cuando somos más jóvenes no nos calamos nada y cuando ya estamos viejitos o adultos mayores, ya como que, ya tengo 40 años con él, voy a seguir. ¿En qué No hay momento? edad, yo creo que no hay edad. Yo pienso que de todo depende de la personalidad Personalidad. Y del del amor y del compromiso y de compromiso. cómo está esa relación de pareja. Pero ¿no Más- creen que una persona más que quizá lo de la edad. mayor edad siente que no puede como reinventarse y volver a empezar con otra persona? un Quedarse error. como por se resignación. aguanta más por Tú dices resignación. quedarse por resignación. Mira, si se queda por resignación, espere a que su cuerpo genere algún tipo de enfermedad Totalmente. que la lleve a la muerte. Exacto, exacto. Nadie sabe lo que le va a pasar en la vida. Todos apostamos a que nos pase lo peor, lo mejor, pero nos podría pasar lo peor en algún momento. Lo importante es ser solidario con tu pareja, poner el amor sobre la mesa, pero ya va. Los dos son responsables, los dos tienen que hacer lo que tienen que hacer para poder salir adelante. Muchísimas gracias a nuestro panel de expertas por todos los consejos compartidos en esta última parte del programa y a ustedes los invito a conectarse con nosotros día a día en este su programa favorito, El Chateo. Nos vemos en una próxima oportunidad.